Las dos primeras ramas que van a separar a los lenguajes de programación son los paradigmas imperativo y declarativo. Veamos primero a qué se refiere el paradigma imperativo. Este fue también históricamente el primero en surgir y creo que es el más sencillo de comprender. En el caso de los lenguajes imperativos, esos lenguajes le van a especificar a la computadora qué y cómo lo debe de hacer. Están inspirados en la estructura física de la computadora. Entonces, para utilizarlos correctamente, nos servirá saber un poco acerca de la arquitectura de las computadoras, del hardware, cómo está hecho y cómo funciona, porque el lenguaje va a tener constructos que trabajan directamente sobre esta información. Además, la memoria o estado donde vamos a almacenar la información y con la que vamos a operar se visualiza como un conjunto de asociaciones entre posiciones de memoria y los valores almacenados en esas posiciones. Es decir, conceptualizamos a la memoria como una especie de cajas o registros donde vamos a estar guardando valores. Y un programa consiste en una serie de comandos que indican cómo y cuándo almacenar y procesar los valores en las posiciones de memoria. Entonces, si nosotros imaginamos a la memoria como una serie de cajitas donde podemos guardar valores, entonces en este tipo de lenguajes vamos a recibir comandos que nos dicen asigna un valor, borra un valor, súmale algo nuevo a este valor y diferentes variantes de esto, ¿no? Ejemplos típicos de este tipo de lenguajes van a ser Fortran, Pascal, C, Java y uno que es muy famoso actualmente que es Python. Ahora, ¿cuál es la otra rama? Son los lenguajes declarativos. En los lenguajes declarativos se basan en el principio de que la programación debe enfocarse en indicar lo que se debe de hacer. Pero, dice, mientras que el intérprete del lenguaje se encarga de resolver el cómo llegar al resultado deseado. Este ideal en su forma pura produce programas menos eficientes. Bueno, este va a ser una pequeña desventaja que iremos viendo a lo largo del curso por qué sucede. Pero lo más importante es que nos quiere liberar un poco de una parte del trabajo. Dice, nosotros debemos enfocar qué queremos hacer. Habíamos visto antes que en la especificación de algoritmos iba a venir una serie de restricciones que queríamos que se cumplieran, ciertas condiciones que debían de satisfacerse y entonces podíamos considerar resuelto nuestro problema. Entonces, en los lenguajes declarativos, ese es precisamente lo que vamos a tener que cuidar, especificar correctamente qué es lo que queremos. Y la filosofía detrás de estos lenguajes es que si nosotros logramos especificar eso correctamente, entonces podemos tener ya una especie de programa previo, al cual le vamos a llamar el intérprete, que conozca una serie de reglas lógico-matemáticas que, dada esta especificación, puedan resolver automáticamente cómo llegar a ese resultado que nosotros queremos. Entonces, en esta filosofía, si nosotros podemos declarar qué es lo que queremos, la computadora se va a encargar de averiguar cómo hacerlo. Matemáticamente, la verdad, es una idea muy atractiva. Entonces, estos lenguajes están inspirados en las notaciones matemática y lógica. En sus versiones puras, aquí no hay variables modificables ni comandos para modificar su estado. Entonces, esas cajitas que veíamos con información almacenada aquí no existen de esa manera. Un programa consiste en un conjunto de declaraciones de funciones, como las que estarán viendo en matemáticas, en cálculo, en álgebra, o relaciones que definen valores nuevos. Se dividen en dos clases. Existen los lenguajes funcionales, consisten en la evaluación de funciones siguiendo reglas como la composición y la aplicación o evaluación en forma semejante a las funciones de cálculo. Aquí siempre me encanta hacer cosas como decir, a ver, el coseno de 1 más e a la menos pi cuartos. Esto es algo que nosotros haríamos en matemáticas. Entonces decimos, me falta poner una x. Que f de x es igual a todo esto. Entonces tenemos aquí una serie de composiciones de funciones y lo podemos aplicar, por ejemplo, a un valor concreto.
F de 5, y ya nos indican las matemáticas cómo tenemos que realizar la sustitución y todos los cálculos para obtener aquí algún resultado numérico. Bueno, en los lenguajes de programación funcionales es algo de este estilo. Nosotros vamos a definir funciones, como se define un coseno, como se define la E, funciones un poco más generales, pueden ser funciones para procesamiento de cadenas, para símbolos que representan diferentes cosas o también efectivamente para cálculos matemáticos, y al definir las funciones lo que vamos a hacer es componerlas, evaluarlas, y eso nos va a dar el resultado de nuestro programa. Ejemplos de lenguajes que utilizan este paradigma son Scheme, ML y Haskell. Otra rama también de lenguajes declarativos son los lenguajes lógicos. En este caso, los cómputos están basados en deducciones según las reglas de la lógica de primer orden. Entonces aquí lo que vamos a tener es una serie de inferencias lógicas, vamos a tener una serie de predicados con variables y constantes, y lo que van a hacer por detrás es tratar de resolver qué valores deben de tener esas variables para que las afirmaciones que nosotros escribamos aquí sean verdaderas. Ahora vamos a ver rápidamente un paradigma que puede aplicarse a lenguajes tanto imperativos como declarativos. Es más común entre los imperativos, pero de repente nos encontramos algunas sorpresas. Y es el lenguaje orientado a objetos. Este paradigma es mucho más reciente y surgió precisamente a partir de que surgieron los sistemas mucho más grandes y más complejos. Entonces vamos a ver que los primeros lenguajes de programación pues estaban orientados a tareas cortas, programas que podía mantenerse una persona prácticamente en su memoria mientras lo estaba programando, hacer correcciones. Cuando se creció al punto de programar ya los grandes sistemas operativos, sistemas industriales, sistemas de manejo de datos en el gobierno, entonces ya no era tan fácil crear programas. De hecho, vino una parte que se le conoció como la crisis del software, porque tenían a las mentes más brillantes trabajando durante 3, 4, 5 años en programar un sistema, y después de 5 años descubrían que tenían errores, que tenían bugs, que tenían comportamientos que no eran los esperados, y aunque estas personas que eran sumamente preparadas, muy inteligentes, ponían todo de su parte, estos sistemas no funcionaban y a veces había que tirarlos a la basura, con todo lo que eso implicaba de que pues 5 años de trabajos, de salarios, etcétera, etcétera, y no se estaban obteniendo resultados. Entonces, para ese tipo de programas ya tan complejos, fue necesario incluir un nuevo paradigma, y este paradigma es el de la orientación a objetos. Entonces, vamos a notar que aquí se trata de un paradigma orientado hacia lograr la correcta organización de sistemas vastos y complejos mediante el uso de constructos que les llamaremos clases y objetos. Vamos a agrupar piezas de información, piezas de los programas como unidades pequeñas, de manera que podamos aplicar la filosofía divide y vencerás. Problemas grandes se van a partir en pedazos pequeños que pueden trabajar por sí mismos, que solamente manejan su propia información, no necesitan tener una visión de todo lo demás que está ocurriendo en el sistema, y después estas pequeñas piezas van a comunicarse entre sí para poder crear y construir soluciones más complejas. Entonces, los lenguajes orientados a objetos abstraen el concepto de tipo de dato según, 1, esta es la forma en la que vamos a agrupar nuestros datos, ¿no? Dice el conjunto de datos admitibles dentro de cada tipo. Y 2, las operaciones que se pueden realizar con ellos. Y esto nos va a armar precisamente estos paquetitos de unidades que trabajan de manera individual, por así decirlo. Va a incluir un concepto fundamental para este paradigma, que es el encapsulamiento. Dice, delimitando estrictamente las fronteras entre operaciones permitidas entre tipos de datos distintos. Es esta idea del divide y vencerás. Cada unidad solamente debe de ver su propia información, sus propios procedimientos, y una unidad no tiene que interferir en los procesos de otros. Esto nos va a permitir dividir mejor el trabajo entre equipos de varias personas y que cada quien pueda hacerse responsable solamente de su parte sin tener que interferir demasiado en la de los demás. Después vendrá ya una fase donde interactúan estos elementos, pero la idea es que la información que se tenga que compartir siempre se mantenga pues en la menor cantidad posible.
Y algo que también va a favorecer este paradigma es el reutilizamiento del código mediante el mecanismo de herencia. Veremos que se programa una solución para un caso general y después eso que ya se hizo y que puede servir para varios casos particulares con diferencias útiles, pues se va a poder reutilizar. Nada más especificando las pequeñas diferencias entre distintos casos. Ejemplos de estos lenguajes son Java, Python y Ruby.